Los chismes, empecemos. No van a creer cómo mi mejor amiga me usó para vengarse de mí en su propia fiesta de 15 años. De verdad que la gente está bien loca. Hola, soy Sofía, tengo 14 años y les voy a contar cómo perdí a mi mejor amiga y a mi novio el mismo día. Pero la que terminó ganando fui yo. Valentina y yo éramos uña y mugre desde la primaria. Te lo prometo que hacíamos todo juntas. Cuando ella empezó con lo de sus 15 años, yo era la más emocionada. Estuve en cada prueba de vestido, en cada ensayo y hasta le ayudé a escoger el color de las flores porque ella no se decidía por nada. Yo iba a ser su dama de honor principal, así que pasábamos todo el día juntas. Todo iba súper bien, o eso pensaba yo, porque ahí no terminó la cosa. Hagan de cuenta que yo andaba con un chavo que se llama Diego. Él y yo duramos como 8 meses, pero terminamos porque me enteré de que me andaba buscando a otras niñas. Me dolió un buen de coraje y Valentina fue la que me consoló. Ella me decía que él no valía la pena, que era un poco hombre y que ella siempre me iba a cuidar. Pues para que me entiendan mejor, todo eso era pura mentira. Una semana antes de la fiesta, estábamos en casa de una amiga haciendo una tarea y ella dejó su celular desbloqueado porque se fue a la cocina por agua. En eso le llega una notificación de un grupo que se llamaba Sorpresa 15. Me dio curiosidad, me asomé y se me puso la piel chinita cuando vi que el integrante principal era Diego. Estaban planeando que él saliera en medio del baile sorpresa para darle un ramo de rosas a Valentina y bailar un reggaetón con ella. Yo me paniqué, no sabía qué hacer, pero decidí no decir nada para ver hasta dónde llegaba su descaro. Llegó el día de la fiesta. El salón estaba increíble. Valentina se veía muy bonita con su vestido rosa, pero yo sentía una vibra bien pesada. En el momento del baile sorpresa, se apagaron las luces y de repente sale Diego. Todo el mundo empezó a gritar, pero yo sentí que se me iba el aire del susto. Lo peor fue que Valentina no paraba de verme mientras bailaba con él. Se reía con una cara de burla que me dio muchísimo coraje. En cuanto terminó el baile, la seguí al baño. Ella estaba ahí, retocándose el maquillaje súper tranquila. Cuando le pregunté qué onda con Diego, se volteó y me dijo con una voz bien fría: "Ay, Sophie, no seas intensa, él siempre me buscó a mí primero y yo solo quería demostrarte que no eres tan especial". En ese momento, sentí que la sangre se me subía a la cabeza. No le grité, no le pegué. Solo le dije que era una pobre niña insegura que necesitaba arruinar a los demás para sentirse bien. Salí del baño y le hablé a mi mamá para que fuera por mí. Mi mamá se puso fúrica cuando le conté todo en el carro. Me decía que esa niña nunca fue mi amiga. Esa misma noche, subí una historia contando que ya no tenía mejor amiga y les pasé las capturas del grupo a todas nuestras compañeras del salón. Al día siguiente, Valentina me empezó a marcar como loca porque todas sus damas le cancelaron para la sesión de fotos del día siguiente y nadie le quería hablar en la escuela. Se quedó sola en su propia fiesta soñada. De verdad que el karma llega rápido y yo ahora estoy mucho mejor sin gente así de mala en mi vida. Todavía me da cosa pasar por su casa, pero sé que hice lo correcto al alejarme. Vamos con el siguiente chisme. No se imaginan el coraje que cargaba ese día. De verdad sentía que la cabeza me iba a explotar y todo porque mi mamá no es capaz de ver que su bebé es un terremoto. Hola, soy Natalia, tengo 14 años y les voy a contar cómo mi hermano casi me arruina el año escolar y cómo tuve que convertirme en detective para que me creyeran. Porque en mi casa, si Santi llora, yo siempre soy la mala de la película. Todo empezó un jueves en la tarde. Yo estaba en mi cuarto, bien estresada, porque tenía que entregar mi proyecto final de ciencias al día siguiente. No era cualquier tarea, era una maqueta gigante de una célula animal que me había tomado 3 semanas hacer. Tenía gelatina para el citoplasma, bolitas de unicel pintadas a mano para los organelos y hasta luces LED para que se viera bien profesional. La neta, me estaba quedando increíble y ya me urgía terminarla porque de eso dependía mi calificación final. En eso, entra mi mamá a mi cuarto bien apurada. Me dijo que tenía que ir rapidísimo a la paquetería a recoger un envío de su trabajo y que no se podía llevar a Santi porque estaba lloviendo y el niño andaba medio agripado. Yo le dije: "Ma, neta no puedo, estoy terminando lo de ciencias", y Santi se pone bien intenso cuando no le hago caso. Pero ya saben cómo son las mamás, me dijo que no fuera exagerada, que solo eran 15 minutos y que lo pusiera a ver la tele. Me dio un beso en la frente y se fue antes de que yo pudiera decir otra cosa. Ahí empezó mi pesadilla. Santi tiene 7 años, pero les prometo que parece de 3 por lo berrinchudo que es. Al principio se quedó viendo caricaturas, pero no pasaron ni 5 minutos cuando ya estaba en la puerta de mi cuarto. "Nati, quiero jugar. Nati, dame de ese pegamento con brillitos. Nati, préstame tus pinturas". Yo le hablaba bien, se los prometo. Bueno, de verdad le decía con calma que no podía porque mi maqueta era muy delicada. Pero ahí no terminó la cosa. Como no le hice caso, Santi se empezó a enojar. Yo estaba grabando con mi celular unos clips del proceso de la maqueta porque el profesor nos pidió un video de cómo la hicimos para comprobar que no la compraron nuestros papás. Dejé el celular recargado en unos libros y me fui un segundo al baño a lavarme las manos porque me llené de silicón frío. Fue el error más grande de mi vida. Cuando regresé, se me puso la piel chinita de la pura impresión. Santi estaba parado frente a mi escritorio con un vaso de jugo de uva en la mano. Me vio a los ojos, se rió de esa forma que solo él sabe y ¡pum! Vació todo el jugo encima de mi maqueta. La gelatina se empezó a derretir, los organelos se tiñeron de morado y el cartón se aguadó todo.
Yo sentí que se me iba el aire del susto y del coraje. ¿Qué hiciste, Santiago? Le grité bien fuerte. Él se asustó por mi grito, pero en lugar de pedir perdón, agarró mi celular, picó la pantalla 1000 veces y salió corriendo de mi cuarto. Me paniqué horrible. Lo primero que hice fue intentar salvar la maqueta con servilletas, pero era imposible, el jugo de uva lo mancha todo. Luego corrí por mi celular para ver si mi video estaba a salvo. Y no inventen, el niño se había metido a la galería y había borrado todos los clips de mi proyecto. Estaba en blanco, sin maqueta y sin pruebas de que yo la había hecho. Me senté en el piso a llorar porque sentía que todo mi esfuerzo de semanas se había ido a la basura por un capricho. En eso escuché que se abrió la puerta de la casa. Era mi mamá. Santi, que es un actor profesional, empezó a chillar como si lo estuvieran matando. Bajó las escaleras gritando, mamá, Nati me gritó feo y me quería pegar. Yo bajé detrás de él, toda llena de pintura y jugo, intentando explicar, pero mi mamá se puso fúrica en cuanto lo vio llorando. No me dejó decir ni una palabra. Me dijo que era una irresponsable, que no sabía cuidar a mi hermano y que me olvidara de la fiesta de graduación de mi prima, que era el sábado. Pero mira mi cuarto, mamá. Él destruyó mi proyecto. Le dije llorando, pero ella solo me mandó a mi cuarto castigada. Estuve encerrada como 2 horas, sintiendo que el mundo se me acababa. Pero de repente me acordé de algo. Mi prima, la que es bien pro con la tecnología. Una vez me dijo que los celulares tienen una carpeta que se llama eliminados recientemente o papelera. Con las manos temblándome, busqué en las carpetas de fotos y ahí estaban. Todos mis videos seguían ahí, el niño solo los había mandado a la papelera pensando que así desaparecían para siempre. Pero lo mejor de todo fue que encontré un clip que se grabó por accidente mientras yo estaba en el baño. El celular seguía grabando y se veía clarito como Santi se acercaba. Tiraba el jugo a propósito y luego buscaba cómo borrar los archivos mientras se burlaba. Esperé a que se calmara todo y bajé a la cocina, donde estaba mi mamá haciéndole de cenar al rey de la casa. Le puse el celular enfrente, sin decir nada, y le di play al video. Mi mamá se quedó callada, se le cambió el color de la cara mientras veía cómo Santi planeó todo. De verdad que el silencio en la cocina se sentía bien pesado. Santi, cuando vio que lo descubrieron, intentó esconderse detrás de ella, pero esta vez mi mamá le quitó la mano. Esa noche, mi mamá entró a mi cuarto a pedirme perdón. Me dijo que se sentía muy mal por no haberme escuchado y por dejarse llevar por los berrinches de Santi. Me levantó el castigo. Me ayudó a limpiar lo que se podía de la maqueta y me compró materiales nuevos para intentar arreglarla esa misma noche. Al final, el profesor me puso 10 porque le enseñé el video de la traición y le dio risa. Pero también porque vio que mi trabajo original estaba bien hecho. Lo que aprendí de todo este chisme es que, aunque me dio un buen de coraje, no ganaba nada gritando como loca. A veces hay que respirar profundo y buscar las pruebas de la verdad. La neta, ahora me llevo mejor con mi mamá porque ella ya se dio cuenta de que Santi no es un angelito y ahora sí me escucha cuando le digo algo. Y a Santi, pues digamos que ahora cuido mi celular como si fuera oro y puse candado en mi cuarto porque más vale prevenir que volver a llorar por una maqueta morada. Vamos con el siguiente chisme. Pasé de querer destruir a mi mejor amiga a sentirme la peor persona del mundo en menos de 10 minutos. De verdad que la vida da unas vueltas bien extrañas. Tengo 13 años y hoy les voy a contar el chisme de cómo mi plan de venganza perfecta me salió tan bien que terminó dándome el peor sentimiento de mi vida. Para que me entiendan mejor, Romina y yo éramos inseparables, de esas amigas que hasta se visten igual y siempre andan juntas en el recreo. Yo pensaba que nuestro mundo era de flores y colores, pero lo que vino después fue peor. Estábamos en la biblioteca trabajando en el proyecto final de historia y ella me prestó su tablet porque mi celular no tenía pila. De repente, le empezó a llegar un buen de notificaciones de un grupo que se llamaba Las Divinas. Por pura curiosidad me metí y se me puso la piel chinita cuando vi mi foto de perfil en el fondo del chat. Romina, mi mejor amiga. Era la administradora de un grupo donde se dedicaban a hacerme pedazos. Había fotos mías distraída, capturas de pantalla de cuando yo le contaba que me gustaba un niño y chismes horribles que ella inventaba para quedar bien con las populares. Me dio un buen de coraje y sentí un nudo en la garganta. En ese momento no lloré, me paniqué un poco, pero luego me puse fría. Tomé fotos de todo con mi celular y me prometí que me las iba a pagar de la forma más pública posible. Pasó una semana y yo actuaba como si nada. Aunque por dentro sentía que la cabeza me iba a explotar de la rabia. Llegó el día de la asamblea de fin de año, donde todos los grupos presentan sus proyectos en el auditorio frente a los papás y los profes. Yo era la encargada de poner las diapositivas de nuestro equipo. Romina estaba ahí toda sonriente, luciendo su peinado nuevo, sintiéndose la reina de la escuela. Entonces me acerco al proyector. Conecto mi celular y, en lugar de poner el video de la Revolución Mexicana, solté la galería de fotos con todas las capturas de pantalla del chat de Las Divinas. El auditorio se quedó en un silencio que me dio miedo, pero luego empezaron los murmullos y las risas de la gente. Se veía clarito como Romina escribía que yo era una niña rara y cómo se burlaba de que mi mamá me hacía lonche de huevo.
Me volteo y veo que Romina está blanca como un papel, se quedó tiesa. Todo el mundo la señalaba y hasta las niñas de su grupo le daban la espalda para que no las relacionaran con ella. Pero ahí no terminó todo. De repente, vi que sus papás, que estaban en la primera fila, se levantaron súper enojados. Su papá le gritó algo bien feo y su mamá la jaloneó del brazo frente a todos para sacarla del auditorio. Yo pensé que me iba a sentir increíble, como en una película de adolescentes donde la villana recibe su merecido. Pero la neta es que sentí un hueco en el estómago. Después de la asamblea, me dio curiosidad y me acerqué por el pasillo de los baños que da al estacionamiento. Escuché unos gritos horribles. Eran los papás de Romina peleándose entre ellos y gritándole a ella que era una vergüenza, que por su culpa siempre tenían problemas y que ojalá nunca hubiera nacido. Vi a Romina hecha bolita en un rincón, llorando de una forma que nunca le había visto, con un miedo en los ojos que me dio muchísima cosa. Entendí que ella era así de intensa y buscaba la atención de las populares porque en su casa la trataban como si no valiera nada. Ella no me odiaba a mí. Ella se odiaba a sí misma y yo acababa de exponer su única forma de defensa frente a todo el mundo. Me quedé ahí parada, con mi celular en la mano y la victoria se sintió súper amarga, como si yo también hubiera hecho algo malo. Al día siguiente, Romina ya no fue a la escuela y me enteré de que la iban a cambiar de colegio porque sus papás no querían lidiar con el quemón social. Todavía paso por su banca vacía y me da una tristeza bien pesada. Ya no tengo el chat, ya no tengo el coraje, pero tampoco tengo a mi amiga. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor simplemente hablar con ella o alejarme sin tanto show. Ahora, cada vez que veo a alguien portándose mal o siendo grosero, no puedo evitar pensar en qué estará pasando detrás de la puerta de su casa cuando nadie los ve. Vamos con el siguiente chisme. No van a creer el nivel de pena ajena que pasé en mi propio cumpleaños. Te lo prometo que ese día sentí que mi reputación en la escuela se iba directo al sótano y todo por culpa de mi familia. Hola, soy Regina, tengo 15 años y les voy a contar como una cena que según yo iba a ser lo más top de Instagram. Terminó siendo un video de momentos más humildes, pero con un final que nadie de mis amigas se esperaba. Para que me entiendan mejor, yo llevaba meses organizando este picnic nocturno en mi jardín. Me gasté todos mis ahorros en luces de cascada, platos de cerámica que parecen de diseñador y un menú de puras tablas de quesos y cosas súper instagrameables. Invité a mis 8 mejores amigas, incluyendo a Miranda, que es la niña más popular y la más intensa con la moda. Les puse un código de vestimenta rosa pastel. Obviamente, les aclaré que era una noche chill, sin niños, porque mi jardín no es una guardería y mis cosas son súper frágiles. Todo iba de película. Estábamos todas ahí, con nuestras bebidas rosas y platicando de los chismes de la escuela, cuando de repente escucho el rechinido del portón. Se me puso la piel chinita del puro miedo porque yo sabía que nadie más tenía que llegar. Y de la nada, ¡pum! Entra mi tía Gaby con sus 3 hijos chiquitos, Mateo, Santi y la bebé, Sophie. No inventen, venían hechos un desastre. Mi tía traía el pelo todo parado, una playera manchada de comida y los niños venían gritando como si estuvieran en un estadio de fútbol. Yo me paniqué. Vi como Miranda sacó su celular de volada y empezó a grabar discretamente mientras se reía con las otras niñas. Me dio un buen de coraje porque mi tía se acercó a la mesa y se sentó sin que nadie la invitara. Ay, Regina, qué bueno que te encuentro. Mi marido se fue a trabajar y yo ya no aguantaba a estos niños en la casa sola. Vine por un poquito de paz, dijo mi tía agarrando un pedazo de queso caro como si nada. Pero ahí no terminó la cosa. Mateo y Santi empezaron a corretear alrededor de nosotras. Yo trataba de actuar como si nada, pero Miranda estaba haciendo un vlog en vivo, susurrando a la cámara: oigan, vean el evento premium de Regina, edición guardería extrema. Yo sentía que la cara me quemaba de la pura vergüenza. Mi mamá salió de la cocina y, en lugar de ayudarme a sacarlos, le dio un abrazo a mi tía y me dijo: Regina, ayúdale a tu tía con la bebé si me muero. Lo que pasó después fue peor.